cambiar de página. Y lo que va a estar haciendo es, si ustedes terminan de escribir cierto documento y le ponen new page, sea lo que sea que pongan después del new page, lo va a poner en otra página. Ahora bien, el idioma normalmente por default en LaTeX es el idioma inglés. Sin embargo, se pueden utilizar algunas instrucciones de tal manera que LaTeX puede soportar otros idiomas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de documento en TeX. Estamos indicando que es un documento de tipo libro. De este lado estoy trabajando en TeXworks. De este lado ustedes están viendo el producto de este código. Y aquí estoy utilizando el comando usePackage Babel. Esto lo que está haciendo es llamando a la paquetería de idioma y luego adentro de los corchetes estoy indicando el idioma que debe de soportar la página, en este caso el texto. Entonces en este caso el idioma que le estoy poniendo es español, Spanish, y vuelvo a insistir, la paquetería es la paquetería Babel. Bien. También, como les había comentado anteriormente, vamos a utilizar cierto tipo de comandos para introducir algunos símbolos que corresponden, digamos, en este caso al idioma español. Justo para poder introducir estos símbolos, vamos a requerir la instrucción Babel. Entonces aquí, por ejemplo, para acentuar letras, utilizamos la diagonal inversa y una comilla seguida de la letra en cuestión. En este caso, la I en particular, debemos de poner la diagonal inversa, una comilla y la I adentro, digamos, de las llaves. A veces esto no es necesario, en algunas ocasiones ya pueden omitir, en este caso, las llaves y la diagonal y solamente poner la diagonal inversa, la comilla y la I. En lo que se refiere a otros símbolos, por ejemplo, el símbolo de interrogación, de apertura de interrogación o el de apertura de admiración, utilizamos el símbolo en cuestión seguido de una comilla y particularmente la ñ, que es específica del idioma español, ponemos una diagonal inversa y una tilde, seguida en este caso de la letra ñ. Sin embargo, si ustedes ponen en el preámbulo la instrucción usePackage Latin 1 inputenc, van a tener un soporte completo para el español. Solamente las comillas se van a tener que seguir poniendo mediante la instrucción dada en este caso. Otro problema que tiene LaTeX con el idioma es que los títulos de las secciones y de los teoremas, etcétera, siguen saliendo, digamos, en el idioma inglés. Entonces, en un libro, por ejemplo, si ustedes no ponen la instrucción usePackage Spanish Babel, no les va a aparecer la palabra capítulo, sino la palabra chapter. Entonces, también es por eso que es muy importante utilizar esta paquetería al inicio si es que quieren que su documento aparezca en español. Entonces, en este caso, carga la opción español que se encuentra en la librería Babel, pero también existe dentro del soporte de LaTeX otros idiomas como el alemán, el francés o el italiano. A veces el paquete Babel tiene conflictos con algún paquete que deseamos usar. Por ejemplo, puede a veces tener conflictos con la paquetería MSSimp o con otras paqueterías que ustedes introduzcan. Entonces, para esto, para que eviten este tipo de conflictos, deben de tener en cuenta la siguiente
opción. Entonces, cuando ustedes pongan la paquetería Babel, o sea, pónganla para que de alguna manera les reconozca el idioma español, pero por si las dudas también pueden de alguna manera introducir en el preámbulo las siguientes instrucciones. Si quieren poner una tabla de contenido o un índice, pueden poner contents name en lugar de que ponga contents name, que ponga contenido. Lo que se refiere, por ejemplo, a la lista alfabética, el apéndice, parte, figura, etcétera. Esta, por ejemplo, de figure name se utiliza cuando introducen una figura y le ponen abajo, digamos, una etiqueta en la que dice figura tal, ¿no? Figura 1, figura 2. Entonces, para eso se utiliza la palabra figura. Lo mismo para el caso de las tablas. Al final de algunos libros, de algunos documentos, usualmente se ocupa poner una lista bien de figuras o una lista de tablas. En lo que se refiere al abstract, por ejemplo, en lugar de que se escriba abstract, se puede escribir la palabra resumen. Lo mismo para la palabra capítulo y la palabra bibliografía. Entonces, justo para el caso de la bibliografía, pueden poner el siguiente comando, bibname, para que les cambie la palabra bibliography por la palabra bibliografía al inicio de la sección correspondiente a las citas. Esto también funciona si queremos cambiar algún título en español de los que pone la librería Babel. Otra opción que podemos hacer es realizar el siguiente cambio. Se van, digamos, a la carpeta de instalación de Micteg, que usualmente se encuentra en una dirección parecida a la que aparece aquí, y buscan y abren el archivo de texto article.cls, y en este archivo cambian justamente estas instrucciones por estas otras que aparecen aquí. Esta solución es una solución, por así decirlo, definitiva. O sea, si siempre van a estar escribiendo en español, pueden hacer este cambio. Yo francamente no se los recomiendo porque hay ocasiones en las que ya requieren escribir textos en inglés, entonces eviten, digamos, hacer ese cambio de raíz. Para que, digamos, desde el preámbulo LaTeX divida correctamente la mayoría de las palabras, a través, digamos, de esta paquetería, hay ocasiones, digamos, en los que esta división no es así. ¿A qué me refiero con división? O sea, recuerden que una palabra está compuesta por sílabas, entonces aquí pongo este ejemplo, decisión. Entonces, si al componer el texto observamos que hay una palabra que se ha dividido mal, recuerden que hay ocasiones en que las palabras, ustedes están escribiendo, digamos, en una línea, de repente no les alcanza el espacio y entonces tienen que poner un guión y seguir escribiendo abajo. Hay ocasiones en que LaTeX divide mal la palabra. Entonces, lo que pueden hacer es ir directamente a su código e introducir manualmente, digamos, la división. Como por ejemplo, digamos aquí la palabra decisión. Entonces, estamos dividiéndola en sílabas esta palabra. Resulta que este sistema va a tener un pequeño inconveniente porque solo va a dividir bien la palabra en ese punto del documento. Y lamentablemente es que si vuelve a aparecer la palabra en otro punto del texto, habrá que volver a decirle cómo se divide en sílabas esta palabrita. Entonces tiene la ventaja de que funciona con palabras que tienen acento. Hay otros caracteres que por ejemplo, ese es otro inconveniente que también tiene matemática, que hay algunos caracteres que se encuentran reservados para alguna función. Entonces, estos no pueden ser utilizados directamente, digamos, en un texto.
como digamos cualquier letra. Entonces puede suceder que cuando ustedes tecleen ese carácter van a producir un error de compilación o simplemente puede ser que el carácter LaTeX lo ignore. Entonces aquí les presento una tabla en la cual aparecen algunos caracteres con su respectivo comando. Por ejemplo, hay ocasiones en las que ustedes quieren usar la diagonal inversa, entonces pueden utilizar el comando backslash. Por ejemplo, a veces utilizar las llaves, el carácter de llaves, pues van a requerir, digamos, estos comandos. El carácter de pesos, que usualmente nosotros lo utilizamos para abrir y cerrar texto matemático, pueden acompañarlo con un backslash pesito. El símbolo de AND, que también es utilizado dentro de los caracteres de matemáticas, se puede utilizar un backslash y el símbolo de ampersand, etcétera. Digamos, hay como varios caracteres que utilizamos, digamos, en un código y que escribirlos simplemente así como van les va a generar un error de compilado. También podemos hacer diferentes tamaños y tipos de fuentes. Si ustedes ponen el siguiente comando, escriben entre llaves el comando rm y aquí seguido del comando un espacio y luego el texto en cuestión, les va a escribir lo que sea que ustedes escriban de aquí al final de la llave, todo el texto de esta manera. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, algo de la manera itálica o enfático, pues tienen que utilizar, digamos, estos comandos, ya sea o it, digamos, para inclinar la letra en cuestión. En lo que se refiere a las letras en negrita, utilizan el comando bf, etcétera. Lo mismo para este otro tipo de letras o de comandos, más bien. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo los comandos y del lado derecho el estilo que van ustedes a imprimir con esa instrucción. Finalmente, pues lo que se refiere al tamaño de letras, pueden hacer letras desde muy, muy chiquitas, como aparece aquí, hasta muy grandes como la que aparece aquí, que es Kush, utilizando estos comandos. Nótese que en particular para estos comandos utilizan las llaves seguida del comando en cuestión y un espacio entre la palabra del comando y ya digamos el texto como tal. Entonces, digamos, esas son las partes básicas para escribir, digamos, un documento en LaTeX. Digo, hay más